Bienvenidos otra vez, ¿vale? Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a continuar con las sesiones, con un poquito de retraso, pero eso lo recuperamos enseguida, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora, ¿vale?, vamos a empezar con la quinta sesión, ¿vale?, que por el nombre ya veréis como realmente es muy interesante y seguro que las ponencias también lo son. Y esta sesión vamos a hablar de lo que es el crecimiento económico, desarrollo social y empleo, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar. En primer lugar, como tenemos 8 al final, van a ser 8 ponencias, lo que vamos a hacer van a ser un primer bloque con los 4 que estamos aquí en la mesa y posteriormente ya continuarán las otras 4, ¿vale? Entonces vamos a empezar y vamos a darle la palabra a la profesora María Serrano de la Universidad Miguel Hernández. Cuando quieras, puedes empezar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jordi. Antes de nada, quiero agradecer la oportunidad de participar en este Congreso Internacional de Derecho, Economía y Empresa. Gracias a sus directores, a Antonio Jiménez y a Alfonso Ortega, querido compañero de la UMH, a la Universidad Politécnica de Valencia, en este campus de Alcoy, al Ayuntamiento de Alcoy y al COEX por la magnífica organización. Extiendo también mi reconocimiento al gran trabajo de todos los compañeros ponentes que están presentando hoy sus estudios. De forma muy breve, les comento que comencé mi vida laboral trabajando en empresa privada, después en una multinacional dentro y fuera de España y siempre admirando la gran labor que realizaban mi abuelo, mi padre, mis tíos, todos ellos empresarios durante toda su vida. Sin embargo, mi gran vocación docente e investigadora me unió a posteriori con la universidad y me vinculé a la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde trabajo y desarrollo esta labor docente e investigadora desde hace años. Soy doctora, como ha dicho Jordi, profesora, en este caso de Derecho Mercantil, y entre mis líneas de investigación destacan el derecho de sociedades mercantiles, la normativa comunitaria societaria, modificaciones estructurales, digitalización societaria y emprendimiento empresarial. Pues bien, voy a lo importante, al trabajo. El título es Impulso legal a la creación de empresas en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, que estudia y analiza determinadas medidas legales adoptadas por la normativa mercantil más reciente para favorecer la creación de empresas. Indudablemente, la empresa constituye uno de los motores principales del desarrollo de cualquier país y tanto empresas como empresarios son necesarios para lograr el crecimiento económico, la creación de empleo y, en definitiva, la ansiada prosperidad. Por ello, ha sido necesario adaptar la legislación mercantil a las nuevas realidades empresariales post-COVID, dando soluciones jurídicas que persiguen de forma coincidente facilitar y agilizar el crecimiento empresarial, siendo el legislador consciente de su necesidad y de la repercusión directa que ello ocupa en el aumento de la productividad. Y miren, estos objetivos se plasman en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, para poder acogerse al Plan de Recuperación para Europa, Next Generation, aprobado por el Consejo Europeo en 2020. Y de hecho constituye el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea en respuesta a una crisis sin precedentes causada por el coronavirus. Pues bien, lo que origina mi estudio es el componente 13 del Plan español, bajo el título Impulso a la PYME, que recoge pequeña y mediana empresa, que recoge un conjunto de reformas e inversiones orientadas a reforzar el ecosistema empresarial, dedicando especial atención a las necesidades de la PYME con la finalidad de apoyarles para aumentar su productividad, reforzar su capacidad y resiliencia y, en consecuencia, contribuir a la creación de empleo y a la competitividad. Estas acciones del componente 13 se centran en 5 ámbitos estratégicos: emprendimiento, crecimiento, digitalización e innovación y apoyo al comercio e internacionalización. Y para el logro de estos objetivos, el Plan Nacional, en dicho aspecto 13, determina algo que, en este caso, para mí ha sido fundamental: crear un marco jurídico adecuado que impulse la creación de empresas, poniendo en marcha las necesarias reformas legales destinadas a establecer un marco regulatorio que sea más favorable, que promueva un tejido empresarial más competitivo y que favorezca el clima de negocios y la aparición y éxito de nuevas iniciativas emprendedoras, eliminando aquellos obstáculos que dificultan la creación y el crecimiento de las pymes. Pues bien,
Muestra de ello es la Ley 18/2022 de 28 de septiembre de creación y crecimiento de empresas, que a lo mejor ustedes conocen como, es más conocida como Ley Crea y Crece. En las medidas, entre esas medidas que adopta la ley para incentivar la actividad empresarial y agilizar esta creación de empresas, destaca, por ejemplo, la modificación de un texto emblemático para los mercantilistas, que es el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la ley que regula por excelencia las sociedades capitalistas. Y fíjense, esto ya tiene un año de vigencia y eliminó la exigencia tradicional de que las sociedades de responsabilidad limitada tuvieran un capital mínimo de 3.000 euros. Ha sido relevante porque si ustedes observan los datos del Registro Mercantil Central verán que son reveladores, ya que el año 2022 y efectivamente años anteriores del mismo modo se constituyeron 96.655 sociedades de responsabilidad limitada frente a solo, por ejemplo, 423 sociedades anónimas. Y bien, como consecuencia de ello y fruto de esta modificación de la normativa, también se elimina la posibilidad de que entonces se constituyan las que llamábamos antes sociedades en régimen de formación sucesiva, que todavía no tenían ese capital mínimo. También hay más novedades legislativas. Por ejemplo, se deroga las llamadas sociedad limitada nueva empresa, pues ya no revelaba, de hecho, mayor utilidad práctica, porque, miren, se constituyen ya sociedades de responsabilidad limitada de forma generalizada por la plataforma que ahora les contaré, telemática, que es portal.cirque.es desde el año 2003. Y también se han producido modificaciones que afectan a una figura más o menos desconocida, que es el emprendedor de responsabilidad limitada, modificando en este caso también una ley que es la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización, que es la que también pueden conocer ustedes como Ley de Emprendedores. Y produciéndose entonces una ampliación significativa de la limitación del empresario, de la responsabilidad del empresario frente al acreedor. Antes era solamente su vivienda habitual y ahora también están exentos del pago de sus deudas los bienes del equipo productivo. Todo esto son novedades que, en definitiva, normativas pretenden aligerar la responsabilidad patrimonial del empresario e incentivar la constitución del mismo. Y, en segundo lugar, la normativa mercantil, también coherente y facilitadora de esas premisas marcadas por el Plan de Recuperación de la Unión Europea y, consecuentemente, por el Plan español, introduce también reformas relativas a la digitalización de las empresas y facilita e impulsa la creación en línea u online de forma rápida y con un coste mucho menor. Y fíjense, hay nuevos requisitos impuestos en la constitución de las SL que afectan, por ejemplo, a los notarios, que tienen como objetivo un mayor uso de este sistema de constitución telemática. Se exige a los notarios que informen a los fundadores de la posibilidad de constitución mediante los puntos de atención al emprendedor, llamados PAE, el acrónimo, y también de la existencia de ese centro de información y esa red de creación de empresas, que es este portal o ventanilla única mediante el que se constituyen determinadas sociedades, y las paradigmáticas son las sociedades de responsabilidad limitada. De forma que los trámites de constitución y puesta en marcha se hacen más sencillos. También se ha modificado y se ha reforzado la agenda electrónica notarial y se impone la obligación y la disponibilidad de todos los notarios a través de ese sistema CIRCE y mediante el documento único electrónico que se genera en esta ventanilla virtual, que facilita, en definitiva, todos los trámites. Se va transmitiendo este documento único electrónico y facilita la posibilidad de crear la empresa telemáticamente. También la ley impulsa, como novedad, el mejor funcionamiento de la propia plataforma CIRCE, la creación rápida de las sociedades de responsabilidad limitada utilizando instrumentos estandarizados, escritura pública con formato estandarizado, con o sin estatutos tipo. Es decir, todo esto se ha desarrollado muchísimo. Y, en último lugar, incido en el impulso definitivo que también
afecta indudablemente a toda la normativa mercantil y es la relativa a la entera digitalización o implantación de estas nuevas tecnologías en el procedimiento de creación de empresas. Y miren, en ese sentido se ha publicado recientemente la Ley 11/2023 de 8 de mayo, que por cierto es de transposición de la llamada Directiva de Digitalización, porque esto efectivamente procede inicialmente de la Unión Europea en el Company Law Package, que era el paquete de derecho de sociedades que hemos ido transponiendo, ¿verdad?, los 27 Estados miembros. Y bueno, entre ellas esa llamada Directiva de Digitalización finalmente, y con retraso, por cierto, se ha implementado en España dicha transposición y ha supuesto algo absolutamente definitivo para nosotros, y es la íntegra constitución en línea de una SRL, así como de los actos posteriores o sucesivos que se puedan realizar, como por ejemplo ampliaciones de capital, nombramiento de administradores, cambio de domicilio de sociedades, las actas de la Junta General. Igualmente, también se autoriza la presentación online de los documentos necesarios para estas operaciones. Se da también la posibilidad de abrir y registrar una sucursal en otro Estado miembro de manera enteramente telemática. Es decir, ha llegado la videoconferencia notarial, era el último paso que nos faltaba en la Constitución enteramente, como digo, digital de la sociedad de responsabilidad limitada, y de esta forma se han agilizado los trámites societarios, también los que puedan surgir de urgencia o que se pueda resolver cualquier situación societaria que de forma presencial pues puede resultar mucho más dificultoso. Por lo tanto, con todo ello y de forma breve, he tratado de ser breve, concluyo con esta idea esencial. Los planes Next Generation de la Unión Europea y en consecuencia nuestro plan de recuperación, de transformación y de resiliencia español han constituido el motor indispensable para que se produzca en nuestro ordenamiento jurídico un cambio urgente en la adopción de una normativa indispensable para poder adecuar la legislación mercantil española a las nuevas exigencias que requiere el mercado español. Y del mismo modo, nuestro plan español ha permitido derogar también una anacrónica normativa jurídica mercantil que ya resultaba improductiva o desfasada en el contexto económico actual. Así pues, las distintas normativas relacionadas, y hay muchas más que he tenido que reducir, ¿verdad?, sepan que han producido un vuelco normativo relevante que continúa su desarrollo actualmente y se adapta con celeridad a los cambios que se están produciendo en el mundo empresarial. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María. La verdad es que es un tema realmente interesante, además que está de moda, estamos viendo continuamente en las noticias, ¿vale?, los fondos Next Generation, y creo que pues eso es realmente actual, ¿vale?, que al final también es importante. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, ¿alguien quiere preguntar algo acerca de la exposición de María? Normalmente ahora, cuando acabamos de comer, siempre cuesta un poquito más ponerse en marcha, pero seguro que vamos. ¿Nadie quiere ninguna pregunta? Pues bueno, muchas gracias de nuevo. De nada, María. Aarón. Has comentado el cambio tan grande que hubo de la Constitución de Sociedades por quitar el patrimonio mínimo de 3.000 euros para aportar, cuando eso te lo puedes llevar al intangible material, o sea que realmente no era un impedimento. ¿Por qué crees que hubo un cambio de normativa si tú en el balance lo puedes llevar al intangible y no es un impedimento? Yo en ese sentido, como tú, Aarón, permíteme que te tutee, soy también crítica, porque personalmente, y esto lo dice además la exposición de motivos de la Ley 18/2022, yo no lo comparto. Yo creo que no era un motivo tan necesario para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. De hecho, justifica en gran parte
que se puedan constituir menos por la falta de ese capital mínimo, cuando no es una dificultad real y sí muchas otras que en este caso dificultan más efectivamente la creación de cualquier sociedad mercantil. De hecho, se comentaban razones relacionadas siempre con este capital. Y bueno, insisto en que personalmente no lo veo una razón fundamental, pero es cierto que ha sido paradigmático para la legislación mercantil, porque son muchos años desde la existencia de la SRL en la antigua Sociedad de Responsabilidades Limitadas de 1995, que tenía esas antiguas 500.000 pesetas. ¿Perdón? Sí, pero como en este caso ese cambio normativo efectivamente está unido a esta ley que está vinculada con la creación y crecimiento de empresas y se ha tratado de quitar cualquier tipo de obstáculo. Yo insisto en que no es tan necesario y que hay otras razones que lo dificultan en mayor medida. Hay, de hecho, una falta de digitalización, de conocimiento, de implantación de la digitalización por las pymes actual que ni siquiera es conocido en este caso a ese nivel y que supondría una mayor dificultad. ¿Alguna otra pregunta o cuestión? Bueno, a mí sí que me gustaría comentarte y preguntarte una cosa, porque es una cosa que siempre nos preguntamos, ¿no? Que es los problemas. Al final, para crear la empresa siempre alegan esos problemas burocráticos. Entonces, ¿tú crees que, en tu opinión, este cambio en la legislación ha mejorado un poco todo lo que son esos problemas que siempre ponían por delante los empresarios o los que querían montar una empresa? ¿Tú crees que sí que ha ayudado y que realmente pues evita un poquito esa burocracia? Yo, desde el punto de vista de la digitalización, es decir, hay una serie de medidas que facilitan más en ese sentido. La posibilidad de creación online de una empresa enteramente digital es algo que está establecido por la Unión Europea desde que hubo una propuesta, por ejemplo, de directiva de 2018, es decir, se ha hecho esperar muchísimo. Yo creo que desde el punto de vista burocrático y dentro como Estado miembro de la Unión Europea, las posibilidades que nos irroga en este caso el que exista esa videoconferencia notarial, es decir, todo lo que es la digitalización creo que va a ahorrar en ese sentido mucho papeleo. La exigencia de la presencia física en este caso ya no es necesaria como lo ha sido hasta ahora y que va a producir en este aspecto una mayor expansión y facilidad para poder trasladar, por ejemplo, Jordi, una sucursal a otro país miembro de la Unión Europea. Es decir, cualquier empresario puede hacerlo con su propio móvil. Hay en este sentido una red de interconexión de los distintos registros mercantiles. Es fundamental que se ha incrementado la seguridad jurídica. Es decir, todo esto está empezando. Estaban todos esos trámites que yo considero que son importantes para el avance, para la rapidez, para la agilidad y, en definitiva, para la celeridad mercantil que se pide siempre. Y siempre, estos últimos años estábamos todos pendientes del último trámite, que considero que ha sido, en ese sentido, sí paradigmático, que es ya que existiera esa videoconferencia notarial, ese fedatario público online y, esa asunción, en este caso, de la necesaria seguridad jurídica que debe irrogar, en este caso, una cámara que se ha creado, federal, de notarios, para que todo esto, efectivamente, sea solucionado y consecuentemente existan esas posibilidades con la misma seguridad que te otorgaba el notario clásico presencial, el sistema latino que se había venido desarrollando durante tantos años. Es cierto que solamente se ha hecho para las sociedades de responsabilidad limitada. Es una medida que los países de la Unión Europea que lo han adoptado
sepan que efectivamente solamente lo han trasladado porque cada país es libre de trasladarlo a las sociedades que quieran, hay una entera libertad y la mayoría lo ha hecho a las sociedades de responsabilidad limitada más sencillas y con menos trámites que una sociedad anónima, que en este sentido sí que quiero aclarar que queda fuera de la digitalización. Es decir, el portal .sirque.es que tenemos en España, que es esa ventanilla electrónica de constitución, ahora mismo está reducido a determinadas figuras jurídicas, a un empresario autónomo, a una sociedad civil, a una comunidad de bienes y de forma emblemática, en este caso, a la sociedad de responsabilidad limitada, que como digo es que las pymes en España constituyen el 99% del tejido productivo. Entonces se ha tratado de focalizar realmente en ese contexto, en ese ámbito donde realmente se necesitaba. También es cierto que estamos empezando y que muchas empresas, de hecho, es que no son ni siquiera SLs conscientes de estas posibilidades y por eso una de las obligaciones es la de que los notarios informen de la existencia. Es decir, a los propios fundadores que están presencialmente tratando de escriturar esa sociedad, se les está diciendo, sepan ustedes que existe esta fórmula y que pueden utilizarla porque es desconocida por la mayoría de pymes en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a continuar ahora con Jordi Segura, ¿vale? Con Pedro. Pedro, como no cabíamos todos, amablemente ha decidido sentarse abajo y enseguida te pongo la presentación. Sí. A ver, ahí. A ver, ¿qué me recuerdo yo? A continuación, el profesor Jordi Segura va a proceder a defender la ponencia titulada Estrategias de digitalización en la ciudad de Alcoi, Kit Ciudadano. Quan vulguis. Buenas tardes a todos. Apreta darrere, sí, darrere. Buenas tardes a todos, gracias Jordi. Felicitar a la UPV, el campus de Alcoi, al UMH, al Ayuntamiento de Alcoi y a Coex Trade International por la organización del Congreso. Yo soy Jordi Segura, soy profesor aquí en la UPV, en el campus de Alcoi, junto con mi compañero Pedro Ramiro, que es el jefe del Departamento de Innovación del Ayuntamiento de Alcoi y también profesor asociado de aquí de la UPV en el campus de Alcoi. Voy a hacer la presentación de esta ponencia, Estrategias de digitalización en Alcoi, Kit Ciudadano, que hemos redactado junto con otro compañero, que es Antonio Francés, que es el concejal de Innovación y actual alcalde de Alcoi. Bien, vamos a estructurar la presentación muy brevemente en estas partes. Haremos una pequeña introducción, luego veremos las fases del proyecto, la planificación y luego entraremos en la parte 4 donde veremos estos kits en qué consisten físicamente. Bien, como introducción, el Ayuntamiento de Alcoi tiene un plan estratégico, donde tiene una hoja de ruta con una batería de medidas para conseguir que Alcoi sea una ciudad inteligente, ¿no? Este concepto de Smart City que está muy manido últimamente, muy manoseado y que a veces no se sabe ni lo que es, ¿no? Entonces, en el fondo lo que buscamos es que Alcoi sea una ciudad sostenible, económica, social y medioambientalmente, ¿no? En este proceso, muchas de las medidas que se están llevando a cabo tienen una base tecnológica y se corre el riesgo de dejar aparte, un poco de lado, aparte de la ciudadanía que no pueda seguir el ritmo por lo que sea, por edad, por acceso a las tecnologías, etcétera, que no pueda seguir el ritmo de la digitalización actualmente que se está llevando en las ciudades para muchos de los servicios, para mejorar desde el tráfico hasta la semafórica, hasta multitud de cosas, ¿no? Todo lo que concierne el tema de la Smart City y el medio ambiente también, ¿no? En este contexto, para que nadie se sienta excluido y sobre todo el ciudadano, que es el centro de todo esto, se presenta este proyecto de Kit Ciudadano.
Es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Alcoy y está subvencionado por la Agencia Valenciana de la Innovación y la Consellería de Innovación. Han colaborado 3 universidades, 2 institutos tecnológicos y el plazo de ejecución es 2021-2023. Los objetivos básicos, centrando un poco la cuestión, serían acercar y promocionar y difundir la tecnología emergente y el conocimiento al ciudadano y a la comunidad educativa en todos los niveles, estrechar la brecha digital provocada en muchos casos por limitado acceso a la tecnología de determinados sectores de la sociedad y también involucrar al ciudadano en la obtención y vigilancia de parámetros medioambientales y de calidad del aire de su ciudad, y esto está alineado con los objetivos ODS. Veremos más adelante que uno de los kits consiste en una serie de sensórica que permite registrar datos ambientales que luego van a una plataforma y que luego se muestran a toda la ciudadanía y colabora un poco en el Big Data municipal. Bien, en cuanto a las fases del proyecto, en primer lugar se diseñaron los kits, son unos kits IoT de bajo coste, que se conectarán a la red LoRaWAN que tiene el Ayuntamiento de Alcoy. Es una red de transmisión de datos inalámbrica que cubre toda la ciudad y los parques naturales. Son unos kits que se ofrecerán al ciudadano premontados y con una serie de instrucciones. Aquí pasamos a la segunda fase del proyecto, en la que se generan una serie de contenidos formativos online para que el ciudadano, el estudiante, el docente pueda montar el kit, configurarlo y conectarlo a la red de transmisión de datos. Luego, en tercer lugar, tenemos el diseño y creación de una plataforma de captura y visualización de datos. Esta plataforma luego tendrá un plugin que nos transmitirá los datos a la plataforma digital de ciudad y de ahí online en tiempo real se pueden mostrar a través de la web de Smart City a todos los ciudadanos. Además de que pueden ser utilizados en la gestión municipal pues para saber, por ejemplo, si hay un medidor de partículas cuando hay más polvo en la ciudad, o las de calor, concentraciones de CO2 por el tráfico, etcétera. Y la última fase sería la entrega gratuita de 235 kits a los centros educativos y a los ciudadanos. A los centros educativos ya se ha hecho una prueba piloto, ya se ha entregado parte de los kits y se está trabajando ya con ellos. Y ahora mi compañero Pedro pues seguirá adelante y explicará un poco mejor en qué consisten estos kits. Bueno, buenas tardes. Parezco yo el importante aquí en el... Bueno, pues nada, antes que nada daros también las gracias por habernos invitado a participar en este Congreso Internacional con ponentes de tanto nivel. A lo mejor alguien dice, uy, ¿qué hace Pedro aquí entre estos ponentes? Nada, pues yo me gustaría comentaros un poco la planificación de este proyecto y antes de empezar la planificación comentar 2 detalles. El primero es que hemos conseguido ajustarnos al plan y conseguir todos los hitos principales y parciales de este proyecto, teniendo en cuenta que somos una administración pública, que a veces el tema de la innovación y licitaciones relacionadas con la innovación también es complicado. Y por otro lado, destacar lo que ya ha dicho Jordi, que durante todo este proceso yo creo que es muy importante destacar lo que ha nutrido el proyecto, y es que han participado 3 universidades y 2 institutos tecnológicos. Entre las universidades que han participado, evidentemente, está la UPV, ¿vale?, en el campus de Alcoy. También ha participado la Universidad de Valencia, la Universidad de Alicante, el ITI y AIJU. Y esto, si unimos toda esa burocracia de todos estos entes, más el de nuestro, que es el Ayuntamiento, pues yo estoy muy contento de que todo lo que hemos nutrido nos ha costado mucho alcanzar los hitos, pero lo hemos conseguido. Como ha dicho Jordi, el proyecto empieza en 2021, en el tercer trimestre, cuando empezamos con el diseño de los prototipos. En este punto nos ayuda la UPV y la Universidad de Valencia. Una vez diseñamos los prototipos, a principios de 2022 pasamos a validarlo con un elemento muy importante de este proyecto, que son los centros educativos, en este caso de Alcoy, centros educativos de todos los niveles. Incluso invitamos y participa activamente la Escuela de Arte, ¿vale? Entonces, una vez consensuamos esos kits con los centros educativos, pasamos a la fase de una consultoría para desarrollar, por un lado, la plataforma que verá el ciudadano y, por otro lado, la plataforma de docencia online
que verán los ciudadanos y también los centros educativos. ¿Y aquí a quién le pedimos ayuda? Pues a los que más sabéis. A los que más sabéis en el desarrollo de contenidos formativos, que son las universidades. Y aquí vuelve a participar otra universidad a ayudarnos a ese desarrollo de lo que es la consultoría para luego poder licitar la plataforma de docencia online y los contenidos formativos. En la parte del desarrollo de lo que es la web ciudadana, ahí nos ayuda el Instituto Tecnológico de Informática. Una vez ya tenemos todos esos análisis, arrancan los procesos de contratación para poder llevar esto en marcha. Y en 2022 iniciamos la contratación de la plataforma de docencia online y el desarrollo de los itinerarios formativos. Y posteriormente, bueno, en paralelo prácticamente empezamos con el desarrollo de la plataforma de visualización de datos, que en este caso el adjudicatario es una empresa y local de Alcoy. Una vez ya tenemos eso en marcha, en 2023, y luchando mucho contra el desabastecimiento mundial de componentes electrónicos, pues conseguimos comprar todos los componentes de los diferentes kits que ahora os comentaré muy rápidamente. ¿Vale? Conseguimos comprarlo en el plazo adecuado y a final de este mes sería el hito final. Realmente a mí no me gusta llamarlo hito final porque el proyecto va a continuar, pero lo que es formalmente para el Ayuntamiento y la Agencia Valenciana de Innovación terminará a final de mes cuando hagamos la presentación al ciudadano, donde además de contarle el proyecto del kit ciudadano Alcoy, le explicaremos cómo tiene que optar a poder tener un kit gratis en su casa, ¿vale? Los ciudadanos tendrán que hacer un concurso, evidentemente para los centros educativos ya hemos establecido un método para asignación de kits, ¿vale? Pactado con ellos, donde ahora mismo ya pueden solicitar los kits, ellos no tienen que hacer ningún concurso, ¿vale? Hay una parte reservada para los ciudadanos y otra para los centros educativos de Alcoy, ¿vale? Digo de Alcoy porque evidentemente, como ha dicho Jordi, utilizamos la red IoT LoRaWAN municipal. Claro, la cobertura es Alcoy y los parques naturales, pero todos los contenidos estarán a disposición de cualquier persona. Pero claro, si no tienes la infraestructura LoRaWAN en tu ciudad, pues evidentemente no podrás con lo que es conectarlo a la red, ¿vale? Pero va a ser libre todo el contenido. Y ya para no enrollarme mucho más, quería comentaros los propios kits, ¿vale? Se han diseñado, se pactó con los centros educativos la propuesta que nosotros teníamos, que era 3 kits, 2 kits basados en Arduino y otro kit basado en Raspberry Pi. De este modo, desde el punto de vista docente, les daba un amplio grado, ¿vale?, de posibilidades. Desde el punto de vista económico, encarece el presupuesto y, por tanto, reduce el número de kits máximos, pero lo que les aportaba de enriquecer compensaba ese incremento económico. Los 2 primeros kits que os voy a contar es el kit ambiental y el kit de calidad de aire interior. Están basados los dos en una placa Arduino un poco especial porque es la placa Arduino que ya lleva la conectividad para la red LoRaWAN. Es una placa Arduino pero con conectividad LoRaWAN. Y como ha dicho Jordi, es un dispositivo que su objetivo es medir temperatura, humedad, presión, sonido y detección de contaminación, ¿vale? Para que el ciudadano, en un tema que le suele gustar mucho, ciudadano y los niños, pues aprendan todo lo que tiene que ver con Arduino, todo lo que tiene que ver con estos temas de contaminación, ¿no? El segundo de los kits es el kit de calidad de aire interior, que lo que pretende es la medición de CO2, tan de moda, por desgracia, por culpa de la pandemia. Además está equipado de un sensor de ultrasonidos, pues para que también aprendan cómo funciona, que cuando se acerca al detector se enciende el semáforo, dependiendo de lo cerca que estés, ¿vale? Eso, el detector de ultrasonidos, ¿vale? Y el kit, desde el punto de vista docente más interesante, es el que llamamos kit de cooperación social. Y no solo desde el punto de vista docente, es el kit que tiene un objetivo más amplio, es más amplio su objetivo que los otros dos, porque aquí lo que se pretende es fomentar el juego entre los niños y las personas mayores. Este kit es un kit que está con la idea de reproducir el juego del Simón Dice, ¿vale?
y con la idea de que los niños con los mayores pues puedan tener una relación más cercana y juntos conocer también esa tecnología. Este es el kit que os comentaba, que está basado en una Raspberry Pi, que entonces desde el punto de vista de programación da mucho más juego para nivel docente, ¿vale? Y tiene mucha más potencia, evidentemente, y además tiene un Arduino, el mismo Arduino de los otros kits, pero aquí pensado para hacer de módem de comunicaciones, porque no hay Raspberry Pi que cuente con comunicación LoRaWAN. Entonces, además, sobre todo a los docentes, los centros docentes que tengan este kit pueden utilizarlo, pueden desmontarlo y utilizarlo cuando quieran como kit social y cuando no, como cualquiera de los otros kits, ¿vale? Porque no lo hemos comentado, pero evidentemente los centros docentes que tengan los kits, ellos son libres de modificarlos y hacer otros tipos de contenidos, ¿vale? Pues eso, este kit lo que tiene es una Raspberry Pi, un Arduino y una botonera tipo de las maquinitas arcades, que simula con los colorcitos el juego del Simón Dice, y evidentemente unos altavoces para que suene, y lo que busca es esa relación entre mayores y niños y evidentemente que aprendan las tecnologías que son tan necesarias hoy en día como la programación. Y nada, pues sin más, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por habernos invitado a participar. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, ahí tenemos varias. Buenas tardes con todos. Ante todo, felicitarlos por esa iniciativa y ese proyecto que tiene bastante, digamos, espectro y apoyo para muchos sectores, ¿no?, de acá de la población de Alcoy. La pregunta era básicamente acerca de, hablaron al inicio sobre el tema de la inclusión, lo cual me parece súper importante, y si este tipo de kits que ahorita que están ya realizando y que ya es una realidad, también está dirigido para personas que tienen algún tipo de discapacidad, como de repente ceguera, o también para personas que tienen algún tipo de trastorno. Hola. A ver, la profesión me pierde, soy ingeniero y en control de procesos. Entonces, escuchando esto, ante nada me da mucha alegría porque el año pasado en los participativos envié un proyecto que quedó a un punto de ser votado sobre el drama que vive Alcoy de los ruidos ambientes de motores de 2 tiempos que parece que pasan por la ITV de alguna manera, Dios sabe cómo, y de coches deportivos. Estos dispositivos tienen pensado estar conectados vía LoRaWAN a una interfaz de sensado de sonidos de tránsito también. A ver, podríamos incorporarle un sensor desde el punto de vista táctil. Uno de ellos tiene un sensor, tiene un micrófono. Estaría buenísimo porque en 5 años la calidad de vida en Alcoy, debido a las pequeñas motitos de motor de 2 tiempos de reparto,
Una motito de reparto tira 140-150 dB cuando una Harley Davidson está acelerada al máximo y no pasa de 80. Y luego los coches deportivos. Y la gente mayor lo sufre mucho. Os puedo decir que sí. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo a este respecto comentar que sí que tienen el sensor de dB, de decibelios. O sea, el dato se puede coger, pero es un dato que, como ha comentado Pedro, no es de precisión, pero luego sí que se puede monitorizar todos los datos en el plano de Alcoy, cada punto, las lecturas que están haciendo según esté en la casa del ciudadano o el centro educativo, etcétera. Pero no podemos coger el dato al pie de la letra para decir, bueno, pues Alcoy no cumple la normativa de ruido o tal, porque ese sensor no está calibrado ni pensado para eso. Pero sí, en principio, saldrá una nube de puntos con datos, en principio, de decibelios. Mi pregunta era parecido a eso. ¿El propósito de estos kits es la recogida de datos? Y si es así, ¿los concursos no tienen en cuenta las localizaciones de barrios para recoger los datos y medirlos de una forma fiable? Las dos preguntas. De cara a los concursos, al concurso, pasa que no puedo contar nada del concurso porque si no están infringiendo las bases, ¿vale? Pero sí que lo va a tener, sí que tiene en cuenta esa localización en algunos aspectos. Y por otro lado, el objetivo de este proyecto no era esa recogida de unos datos fiables, ¿verdad? Como ha dicho Jordi, era el acercar la tecnología y que la conozca, pero en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que cada uno lo puede tener en su casa en unas condiciones, sí que nos va a servir para tener un análisis. ¿Y el propósito del último kit, que es para integrar a los menores con los mayores con poca tecnología, que se va a turnos? ¿Cómo es eso? O sea, ¿y jugaría esa colores, se irá encendiendo? ¿Y la unión entre generaciones dónde está ahí? Porque nuestra idea y el enfoque, cómo lo queremos entregar, es para que juegue, para que... Bueno, muchas gracias, ¿vale? Y muchas gracias a Jordi y a Pedro por traernos esta iniciativa tan interesante. Yo preguntaré a ver si en el centro de mis hijas también está y a ver cómo lo hacen y a ver si realmente sirve lo del juego este o no y a ver, porque a mí realmente me parece muy, muy interesante, ¿vale? Lo que sí que es también a ver un poquito si después realmente esos datos pues sirven, ¿vale? Y esa recogida de datos y así para esa fase segunda, pues más ideas y poder ir mejorando, pero muy interesante. Muchas gracias. Y ahora pasamos, que sé que lo estaba deseando ya, a María Purificación García Mireles, de la Universidad de León, que nos va a hacer una reflexión en torno a la certificación y percepción de la dimensión social del desarrollo sostenible y la necesidad de una normativa reguladora. Cuando quieras, puedes empezar. Gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a todas las entidades organizadoras y a la vez felicitarlas por el buen desarrollo y la maravillosa acogida que hemos tenido por parte de todos los integrantes.
En cuanto a mí se refiere, pues inicialmente estuve trabajando en la empresa privada, pero en la actualidad fui directora de recursos humanos de un grupo de empresas, llevaba alrededor de 450 trabajadores con distintos convenios colectivos, en fin. Pero posteriormente pues, entré a formar parte de la universidad, ahora soy profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. A su vez, pertenezco a un grupo de investigación en marketing y ordenación del territorio que es interdisciplinar y a un grupo de innovación docente que también tiene un carácter interdisciplinar y a un observatorio de producto local y consumo sostenible. Y también soy a la vez presidenta del Instituto de Estudios del Órbigo, que seguramente que en esta zona no se conoce. Pero es un instituto que fue una iniciativa de un grupo de personas de la Universidad de León, profesores, y de la UNED. Y lo que se pretende es, pues de alguna manera, organizar, conservar el patrimonio tanto socioeconómico como cultural y que sirva de referencia a la vez que, de cara a futuro, evitar el problema de la despoblación. Si bien en la zona que es de referencia, esa despoblación aún no es muy acentuada, pero lo que pretendemos es evitar que sea acentuada. Bien, a este respecto nada más que decir, y ya centrándome en la comunicación que ha hecho referencia anteriormente Jordi, reflexión en torno a la certificación y percepción de la dimensión social del desarrollo sostenible y la necesidad de una normativa reguladora. Bien, comenzaré por hacer referencia al cambio de paradigma para la concepción pluridimensional del desarrollo sostenible y, en este sentido, hay que decir que la definición más habitual del desarrollo sostenible es la del informe de Nuestro futuro común de Naciones Unidas. Un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las naciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Asimismo, el objetivo central es lograr un modelo capaz de articular el desarrollo económico y la equidad social, con la potenciación del medio ambiente, situando el centro a la persona en una posición central. Hablar, pues, de un desarrollo sostenible supone, por tanto, hablar del desarrollo a la vez equitativo en lo social y en lo económico, vivible en lo social y en lo medioambiental, viable en lo económico y lo medioambiental también. Y, a ver, no sé si me he pasado. Este. Bien. Esto ya hacía referencia en cuanto al desarrollo sostenible. Por otra parte, también un segundo aspecto hace referencia a la dimensión social de la sostenibilidad y las condiciones laborales en la Agenda 2030 y el Pacto Mundial en el cual se hace referencia a las condiciones de trabajo que son un aspecto clave para la sostenibilidad social, con reflejo como parte del primero de los objetivos del desarrollo del milenio, o también conocido como ODM, propuesto en la Cumbre del Milenio de 2000 y, más concretamente, con su tercer subobjetivo, que es o consiste en promover el empleo pleno y la productividad y trabajo decente para todos, incluidas las mujeres, los indígenas, los jóvenes, las personas con discapacidad, las poblaciones rurales y una serie de que no voy a mencionar ahora todos, adoptando medidas adecuadas para ayudarlos mutuamente a eliminar las peores formas de trabajo, particularmente en lo relativo al trabajo infantil. Esta relevancia es aún más patente en el octavo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente en el ODS 8 de la Agenda 2030,
orientada a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Así, en cada una de las 12 metas en las que se concreta, y estos aspectos tienen también reflejo directo en cuanto a los 10 principios del Pacto Mundial, que comprometen a las empresas a defender la libertad de asociación y al derecho a reconocer la negociación colectiva, contenida concretamente en el principio número 3. Eliminar toda forma de trabajo forzado u obligatorio, contenido en el principio número 4. Abolir la mano de obra infantil, contenida en el principio número 5, y eliminar la discriminación con respecto al empleo y a la ocupación, principio número 6 de este pacto. En tal sentido, Naciones Unidas monitoriza los logros respecto a los ODS y sus metas. En el caso del ODS 8, los datos muestran un claro deterioro en clave, incluso que podríamos decir, de retroceso a nivel global, debido a los efectos de las sucesivas crisis, pandemias, cambio climático, conflictos sucesivos, bélicos o de cualquier otro tipo, y que la situación solo es algo mejor en los países desarrollados. En la Unión Europea, la edición 2023 del informe anual de Eurostat apunta signos de mejora del ODS tras el impacto de la pandemia en la economía de mercado de trabajo, con nuevos avances pese al conflicto bélico en Ucrania. Pero, además, habrá que ver qué impacto va a tener también el conflicto que se ha originado en Oriente Próximo. Por otra parte, creo que me he equivocado en alguna de las diapositivas, me vais a perdonar. Bien, dicho todo esto, también hay que hacer referencia a la certificación de la sostenibilidad y su percepción por los consumidores. Es decir, lograr los ODS requiere de la colaboración de todos los agentes del sector privado, del público y de la economía social, así como del conjunto de la sociedad. Para ello, la producción y, sobre todo, el consumo responsable tienen una importancia vital. En este sentido, los consumidores disponen de información adecuada para adquirir productos responsables. Es esencial usar el uso de etiquetas para dar a conocer las iniciativas sostenibles de fabricantes y productores y que se convierta en una práctica habitual, a lo que ya se hizo alusión precisamente a estos tipos de etiquetas 1, 2 y 3 esta mañana en una de las ponencias. Por otra parte, respecto a la responsabilidad social y las condiciones dignas de trabajo, la situación es compleja, no nos engañemos, pues las etiquetas de las que pueden avalar son las del comercio justo. No obstante, debe tenerse en cuenta que los estándares basados en la dimensión de la Carta Internacional del Comercio Justo pueden ser económicos, sociales, de gobernanza y medioambientales. Entre ellos, solo los de estándares sociales están relacionados precisamente con algún convenio de la OIT, como son la justa remuneración de los trabajadores, el trato laboral igualitario entre hombres, mujeres y todo tipo de minorías, y las políticas de las bajas. En este sentido, me estoy refiriendo a las bajas por maternidad, paternidad, por enfermedad, situaciones de IT, y también se incluye la jubilación. Asimismo, y aunque originalmente el comercio justo se planteó en relación a productos del sur global que tenían destino en países desarrollados, cada vez más se promueve la equidad en el comercio norte-norte. Esto es, que los precios sean justos y las condiciones laborales sean adecuadas también para los productos de los países desarrollados. Así pues, resulta ciertamente difícil precisar resulta difícil precisar
¿qué avala un sello de comercio justo y dónde lo avala? Bien, ya llegado a este punto, y para no extenderme más, porque he prometido que me iba a ceñir al tiempo que me habían asignado, a modo de reflexión y conclusión final, podría decirse que, por una parte, los consumidores son cada vez más proclives a adquirir productos de aquellas empresas que son coherentes con su misión, visión y valores responsables, y a censurar posibles conductas de lavado de imagen. Y ello en lo que también está incidiendo ahora mismo precisamente la Unión Europea. Y ello, aunque la efectividad informativa de las etiquetas de tipo 1, certificación independiente por terceros, que es la más interesante, se vea limitada al convivir con etiquetas de otras categorías y reclamos publicitarios carentes de respaldo y objetivos normativos. En segundo lugar, la falta de formación específica de los consumidores, sobre todo de los más mayores, hace que sea aún más difícil distinguir los atributos de sostenibilidad realmente certificados. Por ello, y por las disparidades normativas entre países, el legislador europeo ha decidido actualizar el derecho de la Unión Europea de consumo y ha formulado en marzo de este mismo año, 2023, una propuesta de directiva para regular el blanqueo ecológico, siendo esta una iniciativa encomiable, necesaria, ampliamente demandada. Ello no impide señalar, no obstante, tal y como ya se avanzaba esta mañana, su limitado alcance restringido a facilitar la acreditación y percepción de la responsabilidad medioambiental de los productos y olvidarse de la responsabilidad social, más aún cuando asumiendo que, en virtud de un efecto halo, si algo es bueno en una dimensión, lo será para todas. Se corre el riesgo, por tanto, de pensar que si un producto es bueno desde el punto de vista medioambiental, también lo sería desde el punto de vista social, cosa que no siempre es así. Cabe, pues, así concluir que resulta imprescindible el reclamar al legislador para que realice un esfuerzo análogo para clarificar cuanto tiene que ver con el etiquetado que avala la sostenibilidad social y los productos, así como reivindicando su importancia. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Devuelvo la palabra. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. A mí es que me parece muy interesante, antes de que pregunten, porque yo también trabajo en temas de responsabilidad social, en todo lo relacionado, y siempre es una charla que mantengo con mis alumnos, que solemos hacer entre la obligatoriedad y la voluntariedad. Ahí siempre intentamos discutir y yo les intento hacer ver que esa obligatoriedad, ese buscar la legislación es necesaria, pero lo ideal es que sea voluntario. Pero cuando tú haces algo voluntariamente es porque tú quieres, te apetece o buscas. Entonces, no sé yo hasta qué punto, y esa es un poco la pregunta, al establecer la legislación, los que realmente están haciendo greenwashing, ¿tú crees que la van a cumplir o que van a buscar cómo han hecho la legislación para sortearla? ¿Cómo lo ves tú? En realidad, lo ideal sería que fuera por concienciación, es decir, de motu proprio. Pero claro, generalmente las empresas lo que buscan es su rentabilidad. Y una manera de llegar a conseguir esos objetivos es pues, estableciendo algún tipo de normativa que de alguna manera fuerce a que se tengan en cuenta. Sí que es verdad que el legislador legisla, pero generalmente, pues, en todos los ámbitos, en el de la empresa también, se intenta bordear la legalidad para, al fin y al cabo, conseguir sus objetivos. O sea, que la norma está para cumplirse, pero siempre se buscan argucias,
de algún tipo, al igual que veíamos esta mañana que el hacer etiquetas muy similares, pero que den lugar a error o malinterpretar. Y claro, en algunos casos, sobre todo las empresas, pues hacen su propia etiqueta y realmente no hay un control por un tercer organismo, que sería lo ideal, y sobre todo hace falta mucha formación de todos los consumidores. Es más, yo en alguna ocasión he sugerido que se haga o que se incluya como una asignatura transversal en las escuelas, igual que se hace con la prevención de riesgos laborales, o pues una asignatura transversal que incluya pues modos de comprar que sean sostenibles, porque el planeta tiene unos recursos limitados y qué mejor que empezar a concienciar desde la más temprana edad, porque, por otra parte, las edades medias, y más en el momento que estamos, pues vamos a los supermercados y vamos muy deprisa, nos fijamos a lo mejor por casualidad o si nos suena, que no todos siquiera conocemos las etiquetas. Entonces, es fundamental que se conozcan las etiquetas, que haya una normativa, y ya no digamos o no hablemos de las personas más mayores, que no tienen ni idea de qué son estos sellos, estas etiquetas, qué significan. Con lo cual, una de las propuestas que se hace, y se ha hecho en alguna ocasión, es que se incluya como asignatura transversal, como muchas otras, ya desde los colegios. No sé si he conseguido... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar porque además todavía quedan 4 ponentes más, así que vamos a continuar y ahora, Carol. Sí. Vale. Sí. Vale, esto cómo es así. Vale. Pues ahora tiene la palabra la profesora Carolina Blanes, ¿vale?, que nos va a hacer la presentación de la ponencia titulada La incorporación al mercado sociolaboral de personas con discapacidad psíquica dentro del amparo de la responsabilidad social corporativa. A ver. ¿Vale? Vale. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a las instituciones educativas, a Amparo, a Antonio y a Jordi, por darme la posibilidad de presentar la ponencia. Y bueno, la breve presentación, he de decir que yo soy profesora de este centro educativo, también trabajo en un instituto de educación secundaria y vengo un poco también, además de como profesora, como madre. El título de mi ponencia perdona, bueno, yo tengo 2 niñas y tengo una pequeña que tiene una discapacidad psíquica, entonces es importante, como madre me preocupa su futuro. Y entonces, ella es autista, no es autista al 100%, pero tiene un rasgo de personalidad que preocupa. Y como yo, pueden haber muchas personas, igual hay alguien en esta sala que tiene el mismo problema que yo, o no. Entonces, un poquito comentaros en qué consiste el autismo. El autismo procede del término griego autos y significa en sí mismo, y partiendo de esta premisa, ¿en qué consiste? Simplemente la propuesta que vengo a presentar es que, por suerte o por desgracia, realmente hay muchísima gente que sufre este trastorno, ¿vale? Y la comunicación que voy a realizar trata de dar la herramienta de que estas personas puedan incorporarse al mercado laboral en aquellas empresas que cuentan con la reciente incorporación en su política con la responsabilidad social corporativa. Perdonad, normativa legal, os tengo que decir, bueno, hay bastante normativa legal, yo simplemente me atiño a lo que dice
título 1 de la Constitución española, concretamente los artículos 14, 35 y 49. Simplemente el artículo 14 habla del principio de igualdad. Todos los españoles somos iguales ante la ley sin discriminación alguna por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o legal. El 35 habla del deber y el derecho al trabajo de todas las personas y el 49 habla de que los poderes públicos son garantes para garantizar el acceso a ese trabajo digno con las personas con discapacidad. La metodología, concretamente, yo pertenezco a una asociación, la asociación a la que pertenezco, cuando he dado las gracias a la institución educativa, pero también he puesto de coautor a Vicente, que no ha podido estar aquí con nosotros. Vicente es el presidente de la asociación. Es un señor que tiene 63 años y entonces él tiene también 3 hijos con autismo y él fue el fundador de esta asociación aquí en Alcoy. Se fundó en el año 2012 actualmente y en el 2012 habían solo 15 familias y actualmente, estamos en el 2023, cuenta con un total de 375 en este caso son familias asociadas, los miembros, de las cuales son 375 personas, pero realmente son familias. Entonces aquí mujeres son 225, hombres 150, son las familias. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de esas 375 familias, ¿vale? Entonces, en esas familias puede haber un miembro que sufre el síndrome o pueden haber más. En mi caso, en mi unidad familiar, solo es mi hija pequeña. Entonces, para que entendáis un poco esta diapositiva, mujeres hay 225, hombres 150, menores de 55, 168, menores de 30 años 150 y mayores de 55 años 54. Y de toda esta segmentación, personas incorporadas al mercado laboral gracias a la asociación en un periodo, estamos hablando de 5 años, esta parte son 3. Estudio individual del usuario de Asperger. ¿Cómo funcionamos en la asociación? En la asociación, en primer lugar, lo que se hace es analizar las características sociales de la persona, porque claro, dentro del síndrome, o sea, de la persona que sufre este trastorno, ¿vale? Hay muchos grados. Entonces, tenemos que ver que esa persona pueda socializar. Es importante. En segundo lugar, vamos a analizar las características psicológicas y hemos de ver los rasgos psicológicos que le pueden hacer ser óptimo o no para un determinado puesto de trabajo. Porque, obviamente, hay personas que tienen un grado de discapacidad muy avanzado y no pueden incorporarse nunca a un puesto de trabajo. Y en tercer lugar vamos a analizar las características personales, es decir, la psicomotricidad o nivel de captación de conceptos, si es más fácil o más difícil. Las etapas que vamos a realizar para la incorporación al mercado laboral. En primer lugar, ya vistas las 3 etapas anteriores, dentro de la asociación se cuenta con una psicóloga y se cuenta con una trabajadora social, aparte de los voluntarios y las familias que siempre que podemos echamos una mano. Entonces, primero vamos a preparar, dentro de esta segmentación, vamos a prepararlos para la entrevista de trabajo. En la preparación para la entrevista de trabajo, obviamente va a estar tutorizado en todo momento por el trabajador social, ¿vale? Y una vez lo hemos preparado, que si una persona normal necesita a lo mejor una semana o un mes para incorporarse a una entrevista de trabajo, las personas que sufren este tipo de trastorno, pues obviamente van a necesitar más tiempo. Probablemente no, es alrededor de 3 meses lo que estamos realizando para la entrevista de trabajo. Una vez se realiza la entrevista de trabajo, se le acompaña en el desarrollo de la actividad laboral, es decir, se avisa a la empresa, obviamente la empresa ha de contar con la política de responsabilidad social corporativa porque si no, no va a incorporar a una persona de estas características. Esta persona pasa a la entrevista de trabajo como cualquier otra persona y se tiene un acompañamiento, es decir, se le va a nombrar un tutor dentro de la empresa y aparte se le va a permitir al trabajador social que le acompañe en el desarrollo de la actividad laboral. Y en tercer lugar se va a crear el vínculo empresario-alumno, es decir, en este caso empresario-trabajador, porque es muy importante la parte afectiva. Hemos de decir que estas personas, ¿vale?,
para que aprendan, a una persona normal, para que aprenda cómo funciona una máquina, pues a lo mejor el proceso de adaptación es de 1 semana y una persona de estas características pues igual necesita 2 meses. ¿Qué ocurre? Que la fidelización y la capacidad resolutiva que va a tener esta persona con este síndrome, pues, o con esta sintomatología, va a perdurar de por vida. Y bueno, y simplemente indicaros que desde la asociación trabajamos como empresas que nos ayudan con la Fundación Novaterra, la Cámara de Comercio de Alcoy, los clubes empresariales, concretamente los de Rotary Club Fonrocha y la Administración Pública. Y bueno, me hubiera gustado traer aquí un estudio de caso. Concretamente he comentado que hay 3 personas que dentro de este itinerario laboral se han incorporado al mercado laboral, y simplemente indicaros que tanto el empleador como las personas, en este caso las tres personas que están incorporadas al mercado laboral, los empleadores en este caso estamos hablando del Ayuntamiento de Alcoy y de Fomento Construcciones y Contratas, están encantados con ellos. Y luego indicaros también que para estas personas les cambia la vida, porque estamos hablando de que son personas que muchas veces se sienten como que no sirven para nada. Entonces, poderles dar la posibilidad de que trabajen es un regalo. El miércoles concretamente, estuve en solo una charla de la Fundación Novaterra, porque celebraba aquí en Alcoy su 30 aniversario y pude ver la primera charla de Carmencita. Carmencita es una empresa que tiene también la responsabilidad social corporativa incorporada. Yo recomiendo, encarecidamente, que veáis el vídeo que está en YouTube de Aspar y Carmencita, y ahí en ese vídeo se ve como una persona con una discapacidad psíquica superior al 50% puede realizar válidamente su trabajo, gracias a este tipo de empresas como puede ser Carmencita. Bueno, muchísimas gracias y disculpad, porque es que es mi hija. Y preparando la ponencia decía, venga, va, esto es serio, venga, por favor, esto te tienes que controlar, y he llegado aquí y disculpar. Bueno, dudas, ruegos y preguntas. Comentaros que si tenéis a alguien que tiene algún tipo de problemática, la asociación para mí ha sido como un salvavidas, porque realmente las familias que sufrimos o que tenemos a una persona con una discapacidad de estas características es realmente muy duro. Primero, lo más duro es poder reconocer que tienes ese problema en casa. Segundo, sí que es cierto que los departamentos de salud mental, tanto los públicos como los privados, están aumentando cuantitativa y cualitativamente el número de casos por las pantallas, concretamente con los adolescentes, por el uso de sustancias, por lo que sea, porque vivimos estresados, por la contaminación. No sabemos muy bien por qué es, pero sí que es cierto que esta problemática está aumentando muchísimo. Entonces, esta asociación concretamente existe y está aquí para ayudar a las familias con esa problemática y hacen una labor social muy importante. Bueno, y preguntarme, dudas, ruegos y preguntas. Quisiera, si me permite, por una parte, hacer una pregunta, por otra parte, no sé si es sugerencia o es algo que puede resultar positivo. En primer lugar, supongo que usted sabe perfectamente que hay centros especiales para personas de estas características. Sí. La pregunta sería si ellos se sienten a gusto allí trabajando. Vale. Eso por una parte. Por otra parte, no lo sé, y supongo que mis colegas de Derecho saben que todas las empresas, dependiendo del número de trabajadores, tienen la obligación de contratar a personas con ciertos niveles de discapacidad.
y es un nicho muy interesante para que estas personas tengan acceso a su puesto de trabajo. Como antes aludía en mi presentación, que las personas con discapacidad no son inútiles, tienen necesidades especiales. Y ya finalmente yo animaría a que se hicieran muchas más asociaciones de este tipo y darle mucha visibilidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. En primer lugar, ¿vale? Para cuando estamos hablando de una discapacidad, grados de discapacidad hay muchas, ¿no? Entonces estamos hablando de que puede haber una discapacidad, concretamente la discapacidad física, pues es una desgracia, pero es una suerte porque se ve. Pero la discapacidad psíquica, el problema es que no se ve, no es tangible. Entonces, las diferentes baremaciones que existen para determinar esa discapacidad, los psicólogos, en este caso, que son las personas competentes para determinar este tipo de discapacidad, que luego tienen que pasar un tribunal médico y que tienen que venir determinados por un psiquiatra, depende de los tipos de test que valoren, se determinan con una mayor o menor fiabilidad, porque si te falta un brazo, te falta un brazo, pero cuando es algo tan intangible es más difícil. ¿Qué ocurre? Primer problema, ¿cómo determinamos la discapacidad? Entonces, estamos hablando de la discapacidad psíquica. Por un lado, bien, pero la discapacidad psíquica también en cierta manera se puede medir. Pero ¿y la discapacidad social? Porque estamos hablando de que la mayoría de estas personas con esta sintomatología no tienen habilidades sociales, carecen totalmente de habilidades sociales y es importantísimo para la sociedad y para la empresa que tengan estas habilidades sociales. Entonces, no hay parámetros para medir la habilidad social. Y claro, cuando estamos hablando de los autistas Asperger, carecen. Entonces, ahí ya chocamos con la primera barrera. Bien, pero bueno, tenemos la discapacidad psíquica, por ahí vamos a tirar. Vale, vamos a tirar por la discapacidad psíquica, tiene que ser mayor del 33%. ¿Qué ocurre con los niños, con los adolescentes, con los adultos que no llegan a ese 33%? ¿Qué ocurre con la administración pública? Es un freno. Antiguamente hasta hace unos años funcionaba más o menos bien, ahora hay un incremento cuantitativo y cualitativo de este tipo de discapacidades. ¿Y qué ocurre? Que te diagnostican, en la asociación tenemos a muchísima gente que tiene un 32, un 31, un 30 dentro de discapacidad psíquica. Entonces, ¿por qué un 31 y un 33? ¿Dónde está ese 2 o ese 3%? ¿Vale? Es un poco de freno. ¿Por qué? Vale, eso por un lado. Por otro lado, las empresas que colaboran, sí que es cierto que tienen una bonificación de lo que es el TC de los trabajadores con o sea, que tienen el TC completamente bonificado, pero claro, tienen que ser empresas donde este trabajador se pueda incorporar. No todas las empresas pueden incorporar este tipo de personalidad. Entonces, la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, Carmencita, como os he comentado antes, sí tiene concretamente, sí tiene responsabilidad social corporativa, pero si estamos hablando de empresas que tienen 10, 12 trabajadores, obviamente necesitan, ahí tendríamos que ver un poco. En ese sentido, no solo en cuanto a responsabilidad social corporativa, sino que en lo que está aludiendo usted, si una empresa no tiene capacidad para ubicar a este tipo de personas, pues lo que tiene que hacer es contratar algún servicio con empresas que contraten a este tipo de personas. O sea, que eso es algo también muy importante, muy interesante. Y no solo guiarlo por la responsabilidad social corporativa, que eso es más bien algo voluntario de las empresas y de su buena voluntad, sino que hay que ir a la legislación. Y si les obligan a contratar dentro de los parámetros que existen o, en caso contrario, si no pueden adaptar a esas personas, pues tienen que contratar con empresas que sí contraten a esas personas. Sí, yo por ejemplo, aquí en Alcoy, por ejemplo, hay una empresa que se dedica a la limpieza, que realmente todos los trabajadores son
tienen un grado de discapacidad, pero claro, el grado de discapacidad debe ser superior al 33%. Por ejemplo, puedo poner otro ejemplo. Yo estudié, una de las 3 titulaciones que tengo es Investigación y Técnicas de Mercado, que estudié en la Miguel Hernández, y me gustaba mucho esa universidad porque cuando iba a fotocopiarme los apuntes, la subcontrata de la empresa que se dedica a hacer las fotocopias es de discapacitados psíquicos. Es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir, igual que la empresa concretamente es Torca Group, que es una empresa de aquí de Alcoy. Todos los empleados que tienen son con una discapacidad psíquica. Sí que es cierto, pero también es cierto que hay un grado, y por suerte o por desgracia diría, está incrementando muchísimo pues este problema, y sí que es cierto que primero hay que darle visibilidad y después hay que, como muy bien has indicado, aparte de prevenir... Es mejor prevenir antes que reparar. Sí, prevenir, y para prevenir, por ejemplo, existe esta asociación que por lo menos en mi unidad familiar ha sido un salvavidas, y comentaros que existe y que estamos aquí para ayudaros, si estáis en el mismo caso. Bueno, muchas gracias. Allí tienes una pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo quiero darte la enhorabuena, ¿vale? No solo por la ponencia, la valentía que has tenido, sino por... Es que a mí me emociona también. Y, no sé, por dar visibilidad a algo que tenemos tan cerca, pero que muchas veces es como que pasamos por el lado y no nos damos cuenta, ¿no? Y simplemente darte las gracias. Gracias. Lamentablemente sé que hay algunas preguntas más, pero tenemos el tiempo muy justo, quedan 4 más, así que yo creo que si alguien quiere comentar algo, estoy seguro de que Carol estará dispuesta a hablar con ellos, pero lamentablemente tenemos que continuar. Bueno, como Antonio es el director, le permito. Venga, Antonio. Pero si no fueras tú, no. No, tampoco quiero tener privilegios. Bueno, en primer lugar, reiterar las palabras que te acaba de comentar Jordi, ¿no? Yo no sé si será la mejor ponencia de hoy, pero la más valiente seguro que sí. En primer lugar eso. En segundo lugar, yo creo que tenemos que empezar dando ejemplos. Yo ya te anticipo que en mi próximo proyecto de cátedra voy a incluir, y espero que el Ayuntamiento de Alcoy me lo admita, el incluir a una persona de vuestra asociación dentro de la cátedra para que esté trabajando con nosotros durante el curso académico próximo. Lo que acaba de comentar la compañera, la responsabilidad social corporativa, la ley os ampara en el sentido de que las empresas os tienen que tener en cuenta. Y en eso nosotros, la Universidad Politécnica de Valencia, hemos sido pioneros con la Fundación CEDAD, que durante algún tiempo dirigí, y algún centro especial de empleo que he tenido también oportunidades de dirigir. Y por eso tomo conciencia del problema que existe, pero también creo que tenemos soluciones. Y hablaré también con el director de la EPSA de Alcoy para que el Consejo Consultivo, que está formado por empresarios de Alcoy, tomen conciencia de esta problemática y se impliquen al 100% en ayudaros en todo lo que sea posible. Y agradecerte que hayas tenido el valor de presentarte a un congreso en el que nosotros lo tenemos muy fácil, porque solamente hablamos de artículos, de empresa, de marketing y de cosas subjetivas, mientras que tú has hablado de unas cosas muy objetivas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque, si queréis ir subiendo los ponentes que faltan. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jordi. Mi nombre es Elena María Boyas y mi compañera es Mila Bravo. Somos profesoras del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de aquí, del campus de Alcoy, y además investigadoras del Centro de Investigación en Gestión de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. Y como ha comentado Jordi, vamos a presentar la comunicación titulada La divulgación de informes de sostenibilidad entre las pymes valencianas, el caso estudio de Hilaturas Ferre S.A., que hemos elaborado junto con nuestros compañeros Elías Seguimas y Luis Porcunanguis, que no han podido estar aquí. ¿Por qué no? Ahora. Vale.
Para contextualizar un poco la investigación, en primer lugar, cabe destacar y mencionar la Directiva 2014/95 de la Unión Europea sobre divulgación de información no financiera, que fue traspuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 11/2018. Esta directiva obliga a formular un estado de información no financiera, concretamente a las sociedades con un número de empleados superior a 500 y siempre que estén calificadas como entidades de interés público o bien como grandes empresas, es decir, que cumplan dos de las circunstancias aquí indicadas durante 2 años consecutivos, es decir, un activo superior a los 20 millones de euros, una cifra de negocio superior a los 40 millones de euros o una cifra de empleados superior a los 250. ¿Y cómo se elabora ese estado de información no financiera? Pues según la ley permite que este informe esté integrado dentro del informe de gestión, es decir, aquel que acompaña las cuentas anuales de las empresas, o bien como un informe separado que puede definirse como informe de sostenibilidad, informe de responsabilidad social corporativa o un informe integrado. Y para elaborar estos informes, pues se pueden utilizar marcos nacionales o internacionales, como pueden ser los marcados por la Global Reporting Initiative, los principios del Pacto Mundial o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Vale. Según la directiva, el estado de información no financiera debe comprender, en primer lugar, una descripción del modelo de negocio de la empresa y, por otro lado, una descripción tanto de las políticas como los resultados de las políticas, los riesgos asociados a las mismas y los principales indicadores claves, todos ellos relacionados con los asuntos no financieros, entre los que encontramos asuntos medioambientales, sociales y laborales, los que hacen referencia al respeto por los derechos humanos y los que hacen referencia a los temas de anticorrupción y soborno. Son numerosos los estudios que se dedican a este campo de investigación, la divulgación de informes de sostenibilidad, y la mayoría concluyen que el tamaño de la empresa afecta positivamente a que éstas divulguen información no financiera. Si bien, aunque las pymes caracterizan a la mayor parte del tejido empresarial, la mayoría de estudios se centran y ponen el foco en las grandes empresas. De ahí que nosotros, pues esto nos permita encontrar un gap en el campo de investigación. Y es por ello que el objetivo de este trabajo es centrarnos en el caso estudio de una pyme valenciana, Hilaturas Ferre, y describir sus actuaciones en materia de divulgación de informes de sostenibilidad. Todo esto parte del proyecto El Reporting de RSC a les Pymes Valencianes, un estudi col·lectiu de casos dels beneficiaris d'ajudes a la promoció de l'economia sostenible. Y es que a partir de este estudio pues nos permitió descubrir pues que Hilaturas Ferre era un caso de especial interés. Se trata de una empresa que sigue un modelo de economía circular, ya que se dedica a la fabricación de hilos reciclados de alta calidad y, como podéis comprobar, su volumen de negocios es de unos 14 millones de euros y cuenta con casi 98 empleados, lo que quiere decir que no cumple las condiciones que establece la directiva. Sin embargo, sí que hace desde hace tiempo, bueno, ahora mi compañera concretará más, informes de sostenibilidad, de forma voluntaria. Entonces, una vez recabamos todos estos informes, aplicamos un análisis de contenido para ver cuál es la información que divulgaban. Y concretamente nos centramos en aquella relativa a los principios del Pacto Mundial, a cómo contribuían o qué mencionaban sobre los objetivos de desarrollo sostenible y a qué a qué indicadores GRI mencionaban, todos estos categorizados según los grupos establecidos por la Directiva Europea y acorde a la equivalencia establecida por la propia Global Reporting Initiative.
A continuación, mi compañera os va a explicar los resultados de la investigación. Bueno, pues tomo la palabra de mi compañera Elena María para comentarles los principales resultados. Desde el año 2012, la empresa Ilaturasfer S.A. viene publicando informes de sostenibilidad. También desde ese año está adherida a los principios del Pacto Mundial. Es desde el año 2015 cuando adoptan el marco GRI para elaborar sus informes de sostenibilidad. Desde el año 2015 informan sobre la contribución de la empresa a los objetivos de desarrollo sostenible. Únicamente en el año 2012 informan del 100% de los principios del Pacto Mundial, si bien en los años sucesivos el porcentaje es elevado. Respecto a los años 2020 y 2021, la empresa sigue adherida a los principios del Pacto Mundial, pero deja de informar sobre la contribución específica a cada uno de los principios. En un 80% de los casos, en un 80% de los informes, vemos cómo hace referencia a los principios 1, 3, 4, 5, 6 y 7. En cuanto a los indicadores GRI, si bien sabemos que en su mayoría se refieren a los asuntos medioambientales, en este caso vemos cómo predominan aquellos relativos al modelo de negocio. En general, vemos cómo se observa una disminución en el número de indicadores, que es especialmente llamativa en el caso de asuntos medioambientales y asuntos sociales. Respecto al porcentaje de objetivos de desarrollo sostenible por informe, si bien hay altibajos, la tendencia es al alza. En cuanto a ODS específicos, en la totalidad de informes se hace referencia a los ODS 4, 5, 6, 8, 12 y 13. Como principales conclusiones vamos a subrayar que la entrada en vigor de la nueva directiva europea hará para las pymes una obligación la publicación de informes de sostenibilidad. Esto hace más destacado el caso de la empresa que hemos analizado, puesto que ellos vienen reportando este tipo de información desde hace años sin estar obligados a hacerlo. Por último, esta empresa viene utilizando las guías y estándares más reconocidos y aceptados a nivel mundial, como son los estándares de la Global Reporting Initiative, los principios del Pacto Mundial o los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienen alguna pregunta, estaremos encantadas de atenderla. Muchas gracias, Elena y Mila. No sé si hay alguna pregunta. Yo os preguntaría, porque tengo curiosidad, pero ya os preguntaré después, ¿vale? Y así vamos avanzando un poco, porque quedan todavía Nicolás y Erika, ¿vale? Así que... Si quieren el mando. Vale, pues entonces ahora damos paso a Nicolás Peña Uribe, que junto con Gianfranco Giacobbe, pensaba que también vendría Gianfranco, no pudo, ¿vale? Yo porque actualmente son alumnos míos, y va a presentar Nicolás el impacto del nearshoring en México, desigualdades económicas y desafíos en la movilidad social. Cuando quieras, Nicolás. Hola. Ya. Bueno, gracias Jordi. Buenas tardes, soy Nicolás Peña, estudiante de cuarto de ADE, aquí en la UPB de Alcoy, y durante los siguientes minutos les contaré mi opinión y mi punto de vista sobre el impacto del nearshoring en México, específicamente sobre las desigualdades económicas y de movilidad social. Bueno, para empezar,
El nearshoring es la deslocalización de los procesos productivos de las empresas para ahorrar costes en países con una cercanía. En este caso, aprovechando las ventajas competitivas que tiene México con la cercanía de Estados Unidos y Canadá, además del Tratado de Libre Comercio con el que cuentan estos 3 países. Mi planteamiento es relativamente sencillo. Creo que una estrategia de nearshoring, además de atraer inversión extranjera directa y crear empleos, debería de crearse a partir de unas políticas públicas que fomenten la movilidad social y que mejoren las desigualdades económicas. Sin embargo, las cifras nos muestran algo distinto. Nos muestran que México es una sociedad altamente estratificada, donde prevalece el status quo, y eso lo podemos ver analizando las cifras de movilidad social. Mediante el último informe de movilidad social del 2019, vemos como 78 de cada 100 mexicanos no logran pasar la línea de la pobreza. Estos son 78 de 100 mexicanos nacidos en hogares de pobreza, mientras que 57 de cada 100 mexicanos nacidos en los estratos superiores mantienen esa posición económica y no bajan de esos estratos. De la misma manera, esto lo podemos analizar comparando las regiones entre la inversión y la movilidad social, ya que existe una alta polarización entre las regiones norte y sur del país. Para empezar, en el primer trimestre del 2023, México ha traído 18.636 millones de dólares en inversión extranjera directa. Estos son aproximadamente 17.661 millones de euros. Y ahorita, terminando el primer semestre, esta cifra sube a 29.000 millones de dólares. Pero bueno, analizando esta inversión directa por región, vemos cómo principalmente se concentra en los estados del norte, como son Nuevo León, Baja California, Chiapas y Sonora. En los estados del centro norte, que es la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Y por último, Veracruz, como el único estado del sur que tiene inversión extranjera directa, ya que cuenta con el principal puerto del país. Esto mismo y esta polarización afecta a la movilidad social, ya que analizando igualmente los datos por región, vemos cómo en los estados del sur, 67 de cada 100 personas nacidas en los hogares más pobres mantienen su posición, mientras nada más 2 de cada 100 logran subir de estrato y cambiar de grupo socioeconómico, mientras que en los estados del norte, 25 de cada 100 personas de los hogares más pobres mantienen su posición y 8 de cada 100 logran cambiar de estrato socioeconómico. Bueno, quiero dejar claro que de ninguna manera propongo que en México no acepte estas inversiones y que no fomente el nearshoring. Creo que es algo que ha traído bastante crecimiento económico a México y ha creado bastantes empleos, pero lastimosamente son de baja remuneración y sin prestaciones sociales. Creo que se debería abordar desde políticas públicas que aumenten la movilidad social y busquen dar unas condiciones de trabajo y de remuneración adecuadas para que los trabajadores de las maquiladoras pues, puedan tener acceso a una movilidad social flexible. Y pues creo que es de suma importancia aumentar la inversión en el sur y distribuir toda esta inversión extranjera directa en todo el país y que no se concentre nada más en el norte. Esto se puede hacer fomentando proyectos como es el corredor transísmico que une el Golfo de México con el Pacífico, pasando por Veracruz y hasta Oaxaca. Entonces así agrega atractivo a la zona sur del país y pues así podríamos pues, distribuir un poco de esta inversión y que no se concentre del centro para arriba. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. No sé si hay una pregunta. No sé. Sabía que... Tengo una pregunta. Sí. Es el problema cuando unas profesoras mexicanas están entre tu auditorio.
Si no, yo creo que a nosotros... Si no, me iba con la mía. Se nos habría pasado, pero aquí están atentas. Sí. Me dio un susto porque estuve a fin del año pasado en Chiapas mismo y digo, creo que... Pero la pregunta es muy cortita. En este momento China está invirtiendo, está mudando fábricas completas a Vietnam, porque Vietnam carece de la seguridad social que tiene China. Hola, soy el que hace la pregunta siempre. Me anoto en casi todas. Ahora, ¿tú estás al tanto de estudios que indiquen cuál sería la variación o el decrecimiento de las inversiones de nearshoring en función que el Estado empieza a obligar a las empresas a darle beneficio a los trabajadores? Te digo, vengo de Argentina y la inversión extranjera es mínima al lado del PBI del país, justamente porque tenemos peronismo hace 1000 años y es lo más parecido a un socialismo extendido, ¿sí? No es una crítica ideológica, ¿eh? Digo, hay estudios o tú puedes acceder a estudios para saber, esto es un algoritmo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto baja, en qué porcentaje baja a través de un quinquenio la inversión extranjera en función de que se implantan políticas sociales? Porque si no es como el pantalón que queda corto. Si la gente empieza a ganar igual que en Texas, seguramente nearshoring no habrá, y menos si quieren una jornada laboral de 8 horas con vacaciones y sueldo anual complementario. Bueno, pues no tengo este dato específicamente de cuánto variaría, pero pues creo, o sea, comparándolo con un salario de Estados Unidos, de Texas, por ejemplo, una persona de una maquiladora gana 3 veces menos que el salario mínimo en Estados Unidos. Creo que podría ser mínimo 2 para que mejoren las condiciones. Y pues esto de China, al final estas grandes inversiones que han traído a México vienen desde la guerra comercial que llevó a cabo Donald Trump con China, y creo que pues, la principal razón del crecimiento de esto es traer los procesos productivos de Estados Unidos hacia México y aprovechar la cercanía. Mundial y agregas la formación bruta de capital, la inversión del Estado en social, puedes agregar los factores y eso es todo público. Y puedes ver el grado de crecimiento en relación al PIB y... Bueno, muchas gracias y pasamos ya a la última comunicación que va a presentar Erika, ¿vale? Erika Silvina Basa. En concreto es la migración laboral como travesía de crecimiento profesional. ¿Tienes presentación? Cuando quieras. Hola, bien. En un mundo cada vez más interconectado, se observa un incremento notable en la migración laboral. Profesionales, técnicos, artesanos y trabajadores de diversas ramas buscan oportunidades más allá de las fronteras de sus países de origen, con el objetivo de enriquecer sus experiencias y obtener nuevas perspectivas, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo. En diferentes contextos se evidencia la importancia de entender y analizar los factores que impulsan y afectan esta migración laboral, así como las implicaciones tanto para los países de origen como para los de destino. Este cambio de modo de vida de las personas no solo ofrece una oportunidad de trabajo, sino que les brinda la oportunidad de adquirir habilidades adicionales, experimentar interacciones interculturales y desarrollar otras perspectivas. Al sumergirse en un nuevo entorno laboral, los migrantes laborales se enfrentan a desafíos que requieren su adaptación a diferentes culturas, métodos de trabajos y enfoques de pensamientos diferentes a los acostumbrados, lo que contribuye significativamente a su crecimiento personal y profesional. Asimismo, la migración laboral impulsa la transferencia de conocimientos y tecnologías entre países, lo que a su vez estimula el crecimiento económico y la innovación a nivel global. Es importante que los nuevos líderes tengan la capacidad de adaptación frente a este mundo lleno de desafíos y en un contexto global en el que priman los riesgos geopolíticos, la incertidumbre económica y los cambios tecnológicos, se amplifica aún más la importancia de la adaptabilidad.
También se presentan desafíos significativos para los que se aventuran en esta travesía. Estos desafíos pueden incluir barreras lingüísticas, diferencias culturales, problemas de adaptación y la separación de sus redes de apoyos y familiares. El desarraigo, un factor temido en el proceso de migración laboral, requiere una consideración anticipada y un apoyo adecuado, especialmente a través del acompañamiento de profesionales. La experiencia de dejar atrás la familiaridad de un entorno conocido y adaptarse a un nuevo entorno puede generar desafíos emocionales y psicológicos significativos. El desarraigo puede manifestarse en sentimientos de pérdida, soledad, ansiedad, estrés y dificultades para establecerse en el nuevo entorno. En este sentido, es crucial contar con el apoyo de profesionales de la psicología que puedan brindar asesoramientos y herramientas adecuadas para ayudar a enfrentar y superar los desafíos psicológicos asociados con el desarraigo. Estos profesionales pueden proporcionar estrategias de adaptación, técnicas de afrontamiento y apoyo emocional para ayudar a los individuos a mantener un equilibrio emocional y un bienestar psicológico durante su proceso de migración. Sin embargo, con información y planificación adecuada, apoyo comunitario y la voluntad de enfrentar nuevos desafíos, estos obstáculos pueden superarse. Las políticas migratorias inclusivas y adaptadas a las necesidades de los migrantes laborales, así como la creación de redes de apoyos y programas de integración, son cruciales para facilitar esta transición exitosa. La movilidad laboral tiene un impacto significativo en los países de orígenes y de destinos. En los países de origen puede haber fugas de cerebro, donde los profesionales altamente cualificados emigran en busca de mejores oportunidades, lo que puede afectar al desarrollo y la economía del país. Y por otro lado, los países de destino se benefician con la llegada del talento y conocimientos especializados, lo que puede impulsar la innovación y crecimiento económico y la diversidad cultural. Voy a dar el ejemplo del caso de la migración entre Argentina y España. En el último año hemos sido testigos de un aumento significativo en la migración laboral entre los profesionales académicos de argentinos hacia España. España, con su economía en crecimiento y una amplia gama de oportunidades laborales, se ha convertido en un destino atractivo para los talentos argentinos. Según el informe del Observatorio Argentino de la Migración Internacional, se estima que más de 10.000 profesionales argentinos emigraron a España en el último año en busca de empleo y desarrollo profesional. Esta migración se ha visto impulsada por la estabilidad económica de España y la demanda de profesionales altamente cualificados en sectores como la tecnología, la salud y la ingeniería. En la península ibérica, en el último... Sin embargo, se estima que el número real de argentinos viviendo en España podría ser mucho mayor, superando a unos... Actualmente hay oficialmente 353.000 residentes argentinos nacidos en Argentina en España, según datos del INE. Sin embargo, se estima que el número real de argentinas viviendo en España podría ser mucho mayor, superando los 400.000. El fenómeno migratorio desde Argentina a España ha sido una tendencia constante en los últimos 20 años, después de la crisis del 2001. La cantidad de argentinas en España experimentó un aumento significativo, estabilizándose alrededor de 250.000 residentes argentinos hasta el 2008. A partir del 2018, el avance del narcotráfico, la escalada de la delincuencia y la inseguridad física que vive en Argentina, combinando con devaluaciones de la moneda de los últimos gobiernos, provocaron una reactivación de la migración que no se detuvo incluso durante los meses más difíciles de la pandemia. El perfil del argentino que decide mudarse a España es en su mayoría de entre 40 y 50 años, según datos oficiales. Las familias con hijos pequeños o preadolescentes representan una proporción significativa de los recién llegados. Estos argentinos, quienes suelen ser profesionales con experiencia laboral, buscan comenzar de nuevo con la principal expectativa de asegurar un mejor futuro para sus hijos y mejorar su calidad de vida. Las oportunidades laborales y la posibilidad de reunirse con familiares que ya han emigrado son motivos que también justifican el cambio de país. En cuanto a los destinos elegidos de los argentinos en España, Barcelona ha sido la ciudad más popular durante décadas, seguida de Madrid. Barcelona cuenta con el 20% de los residentes argentinos, mientras que Madrid ofrece más oportunidades laborales, aunque también tiene un alto
costo de vida. Otras ciudades como Málaga, Valencia y Alicante, junto con varias localidades costeras más pequeñas, también son opciones populares debido a un costo de vida más económica y un clima cálido durante todo el año. Por último, es importante mencionar que, aunque las ciudades más grandes siguen siendo atractivas para los migrantes argentinos, algunas localidades más pequeñas también son elegidas para acelerar los trámites migratorios. En resumen, en los últimos años ha habido un aumento significativo de la migración de argentinos a España debido a los beneficios que brinda tanto al país receptor como a los migrantes. Estos beneficios incluyen estas oportunidades laborales y culturales, así como un crecimiento personal para quienes deciden emigrar. Muchas gracias. Bueno, no sé. Muchas gracias, Erika. Si hay alguna pregunta, ¿alguien quiere comentar algo? Sí. Nada. Creo que era para el anterior ponente. Bueno, pues entonces agradecer a todos los ponentes. Espero que os haya resultado interesante, ¿vale? Incluso emocionante. Y pues nada, no sé si ahora nos da tiempo para un café o continuamos ya. En teoría, ¿cuánto? ¿5 minutos? Pues 5 minutos para un café, si descansamos un poquito y empezamos con la siguiente sesión. Muchas gracias.